un poquito de lo que es anatomía y embriología. Sus compañeros tienen la responsabilidad de recordarnos cuán importante es este tema. La anatomía nos va a servir para determinar qué órganos se afectan, qué funciones están relacionadas con diferentes actividades normales. Por ejemplo, la micción, por ejemplo, la irrigación uterina, la inervación. ¿Ya? Quiero que le pongan mucha importancia en esas partes porque gran parte de la patología que vamos a mirar tenemos que entender esa parte, si no, no vamos a poder comprender. Entonces, en anatomía, por ejemplo, debe quedar bien definido después de este recordatorio, porque eso es un recordatorio, cómo está conformado el piso pélvico, qué es un diafragma superficial, cómo van los elevadores del ano, cómo se insertan los ligamentos coccigios y sacros, que son muy importantes dentro de lo que es la fisiología de la micción. Por otra parte, en lo que es embriología, vamos a recordar algunos aspectos fundamentales, como son cómo es la diferenciación sexual, quién se encarga de formar los órganos genitales internos, cómo se forman los genitales externos, y esto nos va a servir también para determinar, por ejemplo, las malformaciones uterinas, los pseudohermafroditismos, las alteraciones que se presentan a nivel de la vagina. Esa es la finalidad de esta revisión. ¿Ya? Hoy día casi yo no voy a hablar mucho, salvo algo que no quedará claro. Muy bien, ¿quién va a empezar? Anatomía y biología. En biología. A ver, vamos. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Bueno, ahora vamos a tocar lo que es el tema de embriología, específicamente lo que son los órganos ginecológicos, ¿no? Bien, haciendo un recordatorio de manera rápida con los puntos importantes para que nosotros podamos distinguir o bueno, reconocer de dónde vienen ciertas estructuras posteriormente, vamos a hablar sobre la primera, segunda y tercera semana de puntos, datos puntuales. En la primera semana lo más importante es la fecundación y la implantación, ¿verdad? Y acá tenemos, por ejemplo, lo que es la trompa de falopio, ¿no? Donde tenemos lo que es la parte de las fimbrias, ¿no? Más arriba está lo que es la zona ampular o la famosa ampolla, donde frecuentemente se da lo que es la fecundación. Después tenemos lo que es el istmo y lo que es la zona intersticial, ¿no? Entonces en la zona ampular se da lo que es la fecundación, y al lado de la fecundación se da lo que es la unión de gametos, ¿no? Y se da lo que es posteriormente la división, no, la formación del cigoto, la división celular, y se da lo que es la migración, ¿no? Al día 3 aproximadamente se forma lo que es la mórula, donde pues tiene 16 células, ¿no? Algunas literaturas indican de 16 a 32, algunas 16 nada más. Y posterior a eso esta mórula madura, y se llama mórula madura, y antes de, por así decirlo, ingresar a lo que es a la cavidad endometrial, se convierte pues prácticamente en un blastocisto, y el blastocisto es quien llega pues quien se llega a implantar en sí, ¿no? Específicamente o bueno con mayor frecuencia en la cara posterior, parte superior, tercio superior de lo que es el útero, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el ovario entonces? En el ovario, si hay fecundación, se llega a formar lo que es el cuerpo lúteo, ¿no? Que secreta lo que es la progesterona, y la progesterona es quien mantiene lo que es el embarazo. Y ahora, si el cuerpo lúteo es quien mantiene el embarazo por la progesterona, no sé si alguno de ustedes recuerda quién mantiene lo que es el cuerpo lúteo en caso de que haya fecundación. ¿Alguien recuerda? ¿No? Ya. Quien mantiene el cuerpo lúteo es lo que es la hormona gonadotropina goriónica humana,
¿sí? Secretada por lo que es en este caso las células trofoblásticas, específicamente en el sincitio trofoblasto. Ya, bueno, eso con la primera semana. Y con la segunda semana, lo más importante, bueno, muchas literaturas lo mencionan, o muchos autores también, como la semana de los dos, ¿no? Porque siempre se dan dos estructuras. Entonces, en la segunda semana vamos a tener lo que es la parte del embrioblasto y el trofoblasto. El embrioblasto va a dar origen a dos, a lo que es el equiblasto, que es de color azul, y al hipoblasto, ¿no? Que es de color amarillito. Y lo que es el trofoblasto va a dar a dos, ¿no? Lo que es el sincitio trofoblasto, que está pues hacia la parte interna, diríamos, ¿no? En la parte de la imaginación o implantación, y hacia la parte, pues, hacia lo que es hacia la cavidad uterina está lo que es el sincitio trofoblasto, ¿no? Y algo muy característico también es recordar las lagunas, ¿no? Del sincitio trofoblasto, que posteriormente, mientras más va imaginándose, va a agarrar, o bueno, se va a unir con lo que son las arterias, las arterias espirales, que van a llenar con estos espacios lagunares. Y posteriormente vamos a ver también lo que es la importancia de dos cavidades, la cavidad amniótica y lo que es la cavidad del blastocisto o cavidad exocelómica, o también se denomina saco vitelino primario o primordial. Y también vamos a ver lo que es la formación de lo que es el coágulo de fibrina, y posteriormente, ¿no? Lo que es el cierre de la zona de implantación. En la tercera semana, bueno, ya sabemos, ¿no? La gastrulación, la formación de las tres capas germinativa, o bueno, las tres capas germinales, lo que es el ectodermo, mesodermo y endodermo, que provienen pues de lo que es el epiblasto, ¿no? Gracias a la invaginación, con lo cual al momento de hacer la invaginación se forma lo que es la línea primitiva, ¿no? Pero en sí es una línea, como una invaginación, una V. Y al momento diríamos así que algunas células del epiblasto se quedan, por así decirlo, en el centro, generando pues una nueva capa entre lo que es el epiblasto y el hipoblasto, ¿no? Dando el origen pues a lo que es el ectodermo, mesodermo y endodermo. Siguiente. Ya. Ahora, para hablar ya específicamente de lo que es la formación del sistema gonadal, en este caso, vamos a ver que, bueno, la literatura, algunas literaturas lo estructuran de dos maneras, ¿no? Lo que es estadios o periodos de indiferenciación y estadios o periodos de diferenciación. El punto de corte sería la séptima semana. Antes de la séptima semana están los estadios o periodos de indiferenciación, y posterior a la séptima está lo que es la diferenciación, que lo vamos a ver en las posteriores diapositivas, ¿no? Bueno, esta imagen lo saqué de lo que es el libro de Moore, donde la cual es importante reconocer. Ya me voy a venir aquí. Es importante reconocer lo que son las crestas gonadales, que estas crestas gonadales pues están, por así decirlo, en contacto con lo que es el intestino caudal posterior, con lo cual estas crestas gonadales van a dar origen a lo que es la gónada indiferenciada, ¿no? Como ya les dije antes de la séptima semana. Y bueno, en la cresta gonadal también vamos a encontrar lo que son las células germinales primordiales, donde pues la literatura menciona que se genera en el epiblasto, ¿no? Y posteriormente migran hacia lo que es la línea primitiva, y luego de la línea primitiva, acá vemos, ¿no? Una imagen. De la línea primitiva se va hacia lo que es hacia la pared de lo que es el saco vitelino, y se ubica pues entre lo que es el saco vitelino y lo que es el alantoides, ¿no? En esta región de acá, no sé si logra ver, en la pared del saco vitelino, que tiene células endodérmicas, ¿no? Y a la quinta semana, ¿qué es lo que pasa? A la quinta semana, estas células germinales primordiales vuelven a migrar y se colocan o invaden, por así decirlo, lo que es en las crestas gonadales. Y también algo importante que cabe recalcar es el epitelio celómico. El epitelio celómico está pues prácticamente, diríamos así, rodeando lo que es a las crestas gonadales, que su función es prácticamente limitar estas crestas, ¿no? Y algo importante también que debemos recordar es el cariotipo, ¿no? Nosotros tenemos, lo normal de los cariotipos en mujer y varón es, el cariotipo de mujer es XX y el cariotipo de varón es XY, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un cromosoma Y, el cromosoma Y tiene un gen que se llama el gen SRY, que traduce lo que es una proteína, que es la proteína FTT.
que esta proteína es prácticamente el factor determinante de testículo. Entonces, si tenemos el cromosoma Y, prácticamente da origen, pues, ¿no?, a lo que vamos a explicar posterior, a lo que es a la formación de la gonada masculina. En caso de la ausencia de este cromosoma Y, no va a haber proteína FLT, entonces va a dar origen a lo que es a las gónadas femeninas, ¿no? Y algo muy importante también que recalcar acá es que en ausencia de lo que es el cromosoma Y, el desarrollo en esta parte de lo que es la cresta gonadal, prácticamente va a haber mayor desarrollo, diríamos así, en la parte cortical y una atrofia en la parte medular. Y en los varones es totalmente lo contrario, ¿no? Hay un mayor desarrollo en la parte medular, pero hay una atrofia en la parte cortical. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar de las vías genitales indiferenciadas. Bueno, las vías genitales indiferenciadas se van a formar a partir de dos sistemas de conductos, es decir, vamos a tener dos conductos mesonéfricos o de Wolff y dos de Müller. Esto va a iniciar a partir generalmente de la cuarta semana y va a finalizar hasta la séptima semana. En primer lugar vamos a hablar del conducto mesonéfrico de Wolff. Estos conductos generalmente están más involucrados en lo que es la formación de los genitales masculinos. Llega a situarse en el borde anteroexterno de los mesonefros, de donde desciende y pues ya más o menos a la quinta semana se van a abocar en lo que es la cloaca, ¿no? Por su parte, por su extremo caudal, se van a abocar en la cloaca, justamente en la parte medial, en la cara posterior de la cloaca. Y ya para la sexta semana, estos conductos se van a incorporar más a lo que es pues, la cloaca. Y de esta forma contribuyen a lo que es la formación del seno genital. Siguiente. Ahora vamos a hablar de los conductos para mesonéfricos o de Müller. Estos son los más involucrados en la formación de los genitales femeninos. Se da a partir de la sexta semana. Su aparición es más tardía, ¿no? Como se dieron cuenta, la sexta semana aparece en forma de una invaginación longitudinal a partir del epitelio cilíndrico y de igual forma desciende por la parte anteroexterna de los mesómetros, desciende por ambos lados en dirección medial, ¿no? Por delante del conducto de Wolff, hasta llegar a lo que es la cara posterior del seno urogenital, y es donde se fusionan y llegan a formar lo que es un tubérculo de Müller. Este tubérculo es muy importante en lo que es la formación, sobre todo en la mujer, de los órganos genitales internos. Sin embargo, en los varones llega a atrofiarse por acción de una hormona que le van a mencionar ya después. Siguiente, doctor. Aquí les voy a explicar justamente la formación de los órganos genitales externos. Primero cabe recalcar que para la séptima semana ambos órganos, tanto varón y mujer, son similares, muy similares. Y ya es para la novena semana que esta caracterización sexual ya se viene a distinguir un poco, pero no está completamente diferenciado hasta la 12ª semana, donde ya se completa. Sin embargo, todo inicia en la cuarta semana, donde las células mesenquimatosas migran a lo que es los lados laterales de la membrana cloacal, formando así lo que es el pliegue urogenital, que en la parte superior se va a llegar a fusionar, formando lo que es el tubérculo genital. Muy importante este tubérculo porque posteriormente va a formar lo que es el halo primitivo, que en caso de la mujer va a dar origen al clítoris y en caso del varón a lo que es el pene. También lateral a estos repliegues se va a formar lo que es la tumefacción labioescrotal, ¿no? Y vamos a ver la formación de cada órgano según el sexo. Vamos a empezar por los varones, donde pues el halo primitivo va a aumentar en longitud y va a dar origen a lo que es el glande del pene. Y los repliegues uretrales se van a llegar a fusionar primero en su parte posterior de forma ascendente, ¿no? Por lo que es la parte ventral del pene, ascendiendo y cerrándose, por eso digo fusionándose, para formar lo que es la uretra esponjosa. Y como es un tubo que se llega a fusionar, esa línea de fusión da origen a lo que es el rafe del pene.
Luego, la tumefacción labioescrotal de igual forma también empieza a fusionarse, ¿no? De posterior a anterior, formando lo que es el escroto, ¿no? También va aumentando de tamaño y dando origen a lo que es el rafe escrotal. En caso de las mujeres, a lo primitivo, como les mencioné, da origen primero al glande del clítoris. Este se va desarrollando, ¿no? Inicialmente es así, luego da origen al glande propiamente y luego el clítoris propiamente dicho. Luego tenemos lo que es los pliegues uretrales. En caso de la mujer no llegan a fusionarse como en el caso del varón para cerrarlo, sino en este caso solo se fusiona la parte posterior, llegando a formar lo que es el frenillo del labio menor, y la parte libre de estos pliegues llegan a formar los labios menores, ¿no? En el caso de la mujer, como podemos ver. Luego, a ver, otra vez. Doctor. Empieza por la formación del glande. ¿Cómo que el glande da origen a un aparato genital femenino? No, doctor. El halo primitivo, en caso del varón, se va a formar el pene. Y en caso de la mujer, va a dar origen al clítoris. Ese es diferente. Ajá. Solo que en el libro nos explica que primero se forma como un glande de clítoris que va desarrollándose hasta que se vuelve el clítoris propiamente dicho. Entonces, pero eso menciona en el libro, doctor. Ya, continúa. Luego, lo que es la tumefacción labioescrotal en caso de las mujeres, también se va a fusionar, pero los extremos, ¿no? En la parte posterior, también se llegan a fusionar formando lo que es la comisura labial posterior. Y en la parte anterior, lo que es, se cierra y por encima de se llega a formar lo que conocemos como el monte del pubis, ¿no? Que no es más que tejido adiposo que se forma por encima de las ínfisis del pubis. ¿El labio menor da origen a la ínfisis del pubis? No, doctor, el mayor. La tumefacción labioescrotal se llega a fusionar en ambos extremos y por encima de esto donde se considera la ínfisis del pubis. No es que da origen. Siguiente. Pasando a lo que sería la diferenciación sexual, recordando lo que ya les dijeron mis compañeros, hombres y mujeres somos idénticos hasta lo que es la sexta semana. A partir de la séptima semana se va a iniciar lo que es la diferenciación sexual. Básicamente esto se divide en lo que son dos términos para poder entenderlo. Uno que es la determinación sexual, que básicamente determina lo que es la orientación de la gónada primitiva, es decir, si va a haber o no, si va a haber testículo o si va a haber lo que es el ovario. Y por último, la diferenciación sexual propiamente dicha, donde se va a ver el desarrollo de los órganos genitales, tanto internos como externos, determinando pues, ¿no?, si somos masculinos o femeninos. Ahora, en el caso de los varones, pues todos ya conocemos que tienen los cromosomas pues, X y Y. Y en el caso de las mujeres solamente somos X y X. Ahora, en una situación normal, vamos a ver que el sexo cromosómico masculino va a estar determinado por el 46XY, que se va a juntar con lo que es el gen SRY, que es el gen que da el sexo genético masculino para poder determinar lo que es la formación y el desarrollo de los testículos. En el caso de los testículos, vamos a ver que estos van a ser, una vez que se van a estar formando, van a secretar lo que son dos hormonas. En este caso vamos a tener lo que es la testosterona y la hormona antimülleriana. Acá en este diagrama básicamente nos explica, ¿no?, cómo es que tenemos lo que es la gónada indiferenciada y por acción de lo que es el gen SOX9 y el gen DAX1 que va a estar dado por el cromosoma X, se va a dar lo que es la formación del testículo. Y si nos damos cuenta acá, en el ovario fetal, también está presente lo que es el DAX1, que justamente era pues, el que da el cromosoma X. Lo va a ver como es XX, se queda en X. Siguiente. Ya. Ahora vamos a hablar sobre todo de lo que son las hormonas. Les he hecho como que un pequeño cuadro diferencial para que puedan entenderlo mejor.
vamos a tener lo que es primero la hormona antimülleriana, que va a estar secretada por lo que son las células de Sertoli, y la testosterona, que va a estar producida por lo que son las células de Leydig. Ambas se encuentran en lo que son el testículo. Ahora, vamos a tener lo que es primero pues, la hormona antimülleriana, la testosterona, y por último la dihidrotestosterona, que va a ser una derivada de lo que es la testosterona cuando va a tener acción de lo que es la enzima 5-alfa reductasa. Empezando por la hormona antimülleriana, esta va a estar presente en lo que es el hombre, y lo cual va a inducir lo que es la regresión de los conductos de Müller, que ya les explicaron mis compañeros. ¿Qué significa eso? Que va a impedir que se formen estos, o que se desarrollen lo que son estos conductos. Y en el caso de la mujer, como va a estar ausente la hormona, sí va a haber un desarrollo de lo que son los conductos de Müller, lo cual pues va a terminar en el desarrollo de lo que son las trompas de falopio, el útero y la parte superior de lo que es la vagina. Ahora, en el caso de la hormona testosterona, esta va a permitir lo que es la diferenciación de los conductos de Wolff en estructuras masculinas como el epidídimo, los conductos deferentes y las vesículas seminales. Esta está presente en lo que es el hombre. Sin embargo, en la mujer había una discusión, habían algunas literaturas que decían que se encontraba en un nivel muy bajo. O sea, sí está presente, pero está en grados muy bajitos, que son casi imperceptibles como para que pueda tener acción, lo cual va a ocasionar lo que sea una degeneración de los conductos de Wolff. Por ende, en la mujer pues no se desarrolla ni nada de epidídico ni conductos deferinos. Y por último, la dihidrotestosterona, que como ya les dije es un derivado de la testosterona, está presente en el hombre, va a permitir lo que son la formación de los genitales externos masculinos, en este caso sería el pene, el escroto y la próstata. Y en el caso de la mujer, al estar ausente, pues va a permitir lo que es el desarrollo de los genitales externos femeninos, la vulva, el clítoris y la vagina. Ahora, a manera de resumen, básicamente si ustedes comparan ambos, vamos a decir que la hormona antimülleriana suprime lo que es el desarrollo de las estructuras femeninas en lo que es el varón, mientras que la testosterona y la dihidrotestosterona van a inducir lo que es la diferenciación de los órganos sexuales masculinos. Eso es en el caso del varón. Y en la mujer, la ausencia de la hormona antimülleriana y de la testosterona van a permitir lo que es el desarrollo de los órganos sexuales femeninos. Básicamente, a manera de resumen. Siguiente, por favor. Ya. Yo les voy a hablar ahora un poquito de cómo es que se desarrollan los testículos propiamente. Acá lo que se necesita básicamente es el cromosoma del gen SRY, que va a ser el sex determination Y cromosoma, que tiene las siglas en inglés. Este va a estar presente en lo que es el brazo corto del cromosoma Y. Por eso es que si recuerdan la imagen anterior, había pues la X tenía cuatro bracitos y la Y solo tenía 3 bracitos, que es una manera didáctica de recordarse que ahí es donde se encuentra pues este cromosoma. Ahora, este cromosoma va a inducir lo que es la proliferación del epitelio celómico de las crestas nodales, que ya me explico mis compañeros. Básicamente vemos acá cómo es que las células se están moviendo hacia la zona anterior para formar lo que es para formar lo que es la cresta conadal. Y también he leído en algunos artículos que muestran que hay evidencias experimentales que el gen SRY y el DAX1 interactúan en lo que son periodos tempranos de lo que son el desarrollo de las crestas conadales. Además de esto, al haber un X y un Y, vamos a ver que solamente va a haber un alelo de X que va a producir una proteína X y un alelo de Y que va a producir una proteína Y, por lo cual se puede decir que hay ambas proteínas en una cantidad similar o parecida. Y por último vamos a ver que el gen XRY parece ser predominante y permite la diferenciación testicular con la siguiente expresión de genes típicamente testiculares. Eso también lo leí en un artículo reciente. ¿Qué más o menos nos trata de decir? Es que el gen SRY predomina ante lo que es el DAX1. Por eso es que hay la diferenciación en cuanto a lo que es el varón. Y además de esto vamos a tener otros genes que ya les estaba mencionando, que son el SOX9 y bueno, la hormona antimülleriana. Lo que van a permitir básicamente es que haya una diferenciación de las células de Sertoli, que esas ya les dije que producían pues la hormona. Va a haber una activación de otros genes involucrados en la formación de los testículos, en este caso el FGF9 y el PGD2, que van a reforzar lo que es la vía de diferenciación masculina. Quiere decir que van a ayudar a que se desarrolle o se tome el camino con continuidad.
y la inhibición de los genes que promueven el desarrollo ovárico, que van a estar a responsabilidad de los genes RSPO1 y el WNT4. Básicamente esto lo saqué de algunos artículos que encontré recientemente, y si bien este de acá solamente se ha comprobado que es porque se había realizado un estudio retrospectivo observacional, sin embargo aún sigue en estudio, pero ya hay un estudio que lo puede avalar. Siguiente, por favor. Vamos a continuar hablando de lo que es la diferenciación de las vías genitales femeninas, y también vamos a recordar un poquito todo lo que ya les he mencionado para que puedan interiorizarlo. Para entender un poquito mejor este tema es necesario recapitular y volver a la sexta semana en donde vemos estas vías indiferenciadas. Y pues estaba indiferenciada, como nuestros amiguitos que tenían esta banderita. Pero por fortuna, gracias a la genética, pues ya se sabe pues desde la fecundación si es que va a ser pues varón o mujer. Pues en un ratito les pregunto cuál es el gen que nos hace eso, y es justamente estas características, pues, ¿no? Esta interacción que hay entre ciertas sustancias, hormonas y genes que nos van a permitir pues, ¿no? una adecuada diferenciación hacia el sexo femenino. Eso vamos a ver un ratito. Antes de pasar a la siguiente imagen, aquí tenemos dos conductos muy importantes que quiero que lo recuerden. Uno es el mesonéfrico, que es el de acá, el de color sólido, y el otro es el paramesonéfrico. Este de acá es el de color rojito, y en la parte superior tiene una forma de embudo que se conecta a la forma. Esos dos son muy importantes porque uno de esos va a servir para la formación y el otro va a desaparecer. ¿Vale? Y ustedes me dirán, ¿cómo vamos a recordar cuál es el que va a quedarse, cuál es el que va a desaparecer o degenerarse? Hay una forma muy fácil, pues ¿no? Las chicas seguramente les va a ser mucho más fácil, ya que siempre lo suelen decir. Entonces, ¿para qué sirven las chicas? Para todo. Entonces, para mesonéfrico, para eso. ¿Para qué sirven los varones? Para nada. Entonces, por eso es que nosotros se degenera. Entonces, quedamos con el conducto paramesonéfrico, el cual en la parte inferior pues se va a unir con el que está en el otro lateral y va a empezar a formar lo que es el conducto urinoso, voy a ver en un ratito. Y en lo que es el conducto mesonéfrico va a formarse pues esposas, un mecoforum, paraforum, quiste de Gardner, entre otros. Pues, ¿no? Y la significancia clínica es que hay algunos casos muy raros en los cuales estos pueden formar quistes, masas, pueden afectar e inflamar. Entonces, hablemos un poquito de las hormonas, de las sustancias para que lo interioricemos un poquito más. ¿El estrógeno va a estar presente? Obviamente que sí. La testosterona va a estar presente también. La antimuleriana no va a estar presente. Y para que lo recuerden también muy fácil, este conducto paramesonéfrico también es denominado conducto de Müller. El gen SDRY, ¿estará presente? Ustedes que dicen sí, no, ¿verdad? Perfecto, porque claro, estaría presente, sería para el sexo masculino. Ahora aquí hay un grupo de genes, hay un montón, pero estos son los principales. El LIM1, el EMX2 y el WNT4 más que todos se van a encargar pues, ¿no? de mantener esos puntos paramesonéfricos de que se formen. Entonces cuando escuchan que no se ha formado una genesia, que solo se ha formado un lado, que hay un tipo de obstrucción, hay algún fallo de algunos de estos genes. Y el oxalate es más que todo el desarrollo uterino. Entonces cuando escuchan que hay algún tipo de tabique, cuando ahorita les explico. ¿Vale? Y ahí están las hormonas. Aquí vemos el desarrollo más o menos entre la 9ª semana hasta el 3er mes, más o menos. Como podemos ver, al principio solo están unidos, fusionados en la parte inferior de los conductos paramesonéfricos. Entonces, con el paso del tiempo, esta fusión va a ir hacia cefálico, pues, ¿no? Va a ir hacia arriba y se van a empezar a juntar. Aquí recordamos que hay un tabique, el cual pues, también se va a empezar a degenerar. Entonces, veamos esta imagen. Al principio, nuestros conductos paramesonéfricos, que son estos de acá, medio poquitos, están muy lateralizados. Con el paso del tiempo van a ir acercándose a la línea media, y al hacerlo también van a hacer con los tejidos, ligamentos, y van a formar el ligamento ancho del útero, que va a dividir en dos fondos de sangre, el vésiclo uterino y el recto uterino. ¿Vale? Y a medida que pasa todo esto, pues también los conductos mesonéfricos van a empezar a degenerar. Entonces podemos decir que de los conductos paramesonéfricos vamos a tener las trompas, el útero y parte de la vagina. Les digo parte de la vagina porque para la vagina se necesita de otra estructura, que es el seno urogenital. Entonces, en la parte inferior se van a unir y van a formar la estructura de los paramesonéfricos. Entonces, pues de que hay esta fusión, esta interacción, se van a formar los glúteos vaginales, empezar una vaginación, va a conllevar un poco de destrucción del tejido para que se pueda abrir un canal. Y después del desarrollo, vamos a tener desarrollada la vagina, la cual las 3/4 partes superiormente hablando están formadas por lo que son los paramesonéfricos, y la 4ª parte inferior es por el seno urogenital. Ahora, hablando un poquito de qué criterios también es importante,
Todo lo que sea del parénquima, entonces de rojito, útero, trompas, va a ser epitelio cilíndrico. En el útero, simple. Y en las trompas, como necesita que se mueva el ovocito secundario, va a ser ciliado. Ahora, aquí en la parte de la vagina hay que tener mucho cuidado, ya que el epitelio le va a dar el cénulo genital y va a ser un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Aquí les puse el himen imperforado porque hablando de lo que es la formación de la vagina, solo si hablamos de la vagina es la anomalía más común, por así decirlo. Aquí tenemos los genes, ¿no? Esto es de acá y el de cuando escuchen agenesia, lo que no se ha formado son esos. Y el otro es que es más que todo para el desarrollo del útero, ¿no? Cuando no hay una conexión adecuadamente, cuando no están los tabiques. Entonces, ¿por qué es importante conocer este desarrollo? Es porque hay un montón de malformaciones, anomalías. Okay, la más común de todas las anomalías de la parte interna, por así decirlo, es el útero tabicado o septado, pero existen muchos otros, un útero córneo, una tercera cervix. ¿Y cuál es la característica de estas pacientes? Que van a tener problemas para la fertilidad, van a tener abortos recurrentes, y si es que llegan a tener algún tipo de embarazo, van a ser un embarazo de riesgo, pues, ¿no? Porque hay mayor probabilidad de placenta previa, de PP, de último placentario, etc. ¿Ya? Y como les había indicado, pues no hay muchas malformaciones, anomalías, pues aquí les he puesto todas ellas junto con sus genes, su factor endocrinológico, y aquí pues también un cuadrito a modo de resumen de todo lo que se habla. Ahora continuamos. Allá quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo inicia la formación de la gónada? Él quiere responder. Bueno, vamos a hablar en este caso de lo que es el ovario. Como anteriormente mis compañeros estuvieron hablando, vamos a hablar acerca, bueno, de primero, ¿cómo decirlo así? El sexo del embrión está determinado desde el momento de la fecundación, en este caso, por el espermatozoide. En tal caso, las gónadas al inicio no se diferencian entre sí morfológicamente hasta aproximadamente la 7ª y la 8ª semana según el ACMA. 7ª semana de los artículos. Entonces, al inicio, estas gónadas son similares y se habla un poco en este caso de lo que es la etapa indiferenciada que ya estuvieron comentando mis compañeros. Pero estas aparecen como rebordes longitudinales aproximadamente entre la 5ª y la 6ª semana. Algo importante de mencionar acá es que para que estas inicien una diferenciación es importante que las células germinales tengan una migración hasta este lugar. En este caso, estas células germinales aparecen en lo que es el eriblasto y van a migrar a lo que son las gónadas. Este proceso de migración igual varía en función a la bibliografía, de modo que algunas mencionan que inicia en la 4ª semana o 5ª semana, pero de modo de que esta llega justo a inicios de la 6ª semana. Entonces, en cuanto esas células germinales van a llegar a lo que es la gónada, esta va a empezar a madurar, se puede decir así. Si estas no llegan, no va a haber una maduración en este caso de lo que es esta gónada específicamente. Entonces, estas van a proliferar. ¿Esto qué quiere decir? Que en cuanto llegan esto va a haber como que unos cambios dentro de esta gónada, van a haber ciertos procesos celulares en los cuales van a formar unas estructuras que se llaman como los cordones irregulares. Estos normalmente tienen gran importancia, esos cordones irregulares sexuales o cordones primitivos sexuales tienen gran importancia en lo que es el desarrollo masculino. Hasta esta parte es similar en lo que es el varón y la mujer, pero posterior a esta etapa es lo que van a ver o lo que van a surgir los cambios. Bueno, acá vemos que algo que me olvidaba de mencionar es de que esta gónada, en cuanto llegan estas células germinales, van a seguir, va a empezar a crecer. ¿Por qué? Porque el mesonefro, que es esta estructura azul que vemos acá, va a empezar a aportar sus células. El mesonefro va a entrar en un proceso de degeneración. Entonces, mientras se va degenerando, va a haber una migración celular del mesonefro a lo que es la gónada, y esta gónada va a empezar a crecer, y va a empezar a achicarse, se puede decir así, volverse pequeño, y empezar a desarrollar, lo que viene del mesonefro, metanefro, pronefro, que si no se equivoca es el riñón y todo. ¿Quién me dio por favor? Wow, ¿cómo se forma el ovario? En tal caso, la diferenciación del ovario se da, primero es importante mencionar, como les dije, tenemos 44 más XY y 44 XX. XY es el varón y XX es la mujer. En este caso tenemos una gónada diferenciados. ¿Cómo vamos a darnos cuenta? Vamos a diferenciar. De modo que en el ovario primero va a haber una degeneración de los cordones medulares en comparación a que en el varón hay un desarrollo, en este caso, de lo que son los cordones medulares. Además de ello hay un desarrollo de los cordones corticales, y en el caso del varón, en el caso de la mujer no hay cordones, en el caso del varón no hay cordones corticales. Y algo de mencionar es que en la mujer no hay un desarrollo de lo que es
la túnica al final. Algo importante mencionar es que al inicio estos cordones sexuales primitivos se iban o se empezaban a mover hacia la zona medular. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay un desarrollo, estos se van a atrofiar y van a empezar a desaparecer y van a generar lo que se conoce como el estroma vascular, que va a dar origen a lo que es la médula ovárica. Pero posterior a este desarrollo va a seguir pasando, se puede decir así, y va a aparecer a la 7ª semana aproximadamente, van a aparecer una segunda generación de cordones, que son los cordones corticales. Al inicio estos se van a alinear de forma, si puede decir así, longitudinal, pero con el paso del tiempo estos se van a como que desordenar y van a empezar a formar cúmulos. Estos cúmulos generalmente van a tener una célula germinal cerca, si se puede decir así. Entonces, con el paso, cuando empieza a pasar el tiempo, esta célula germinal se va a volver en ovogonia por otra acumulación de células que posteriormente les voy a estar explicando, y al final cuando esa segunda generación de cordones corticales que se ha vuelto en un cúmulo celular va a empezar a envolver estas ovogonias, y cuando van a volver a estas ovogonias van a empezar a generar lo que se puede decir así, son los antepasados de los folículos primordiales. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, en este caso, algo importante de mencionar de los aspectos funcionales que hay en esta maduración es que la multiplicación de las ovogonias es abundante hasta aproximadamente el segundo mes. De hecho, se estima que el número de ovogonias es de aproximadamente 600.000 al final del segundo mes y de 6 a 7 millones del quinto mes. Esta reproducción, se puede decir así, al inicio es por mitosis, como sabemos, y luego va a cambiar a meiosis. Entonces, esta mitosis es fuerte hasta el segundo mes. Posterior a esto va a disminuir, y de hecho el número de ovocitos de primer orden va a disminuir o va a terminar el crecimiento de 0.7 a 2 millones. Y bueno, ¿a qué se debe esta disminución de la mitosis? ¿Puedo poner un clic? No, acá nomás, es con animación. En sí, esta disminución de la mitosis no está de todo clara, pero generalmente se debe a que hay una atresia de los folículos y debido a que hay una salida. Como hay un proceso continuo de migración, en algunos casos, o lo que se ha visto es de que hay una migración, en este caso de las ovogonias fuera del ovario, y cuando estas van a salir, van a empezar a necrosar y van a morir. Es por ello que disminuye en este caso la cantidad, en este caso, de las células, como al inicio para el segundo mes de las 600.000 y termina de 0.7 a 2 millones, o sea, como que la multiplicación no es bastante. En el caso de iniciación de la meiosis, ¿cuáles son? Bueno, cuando las ovogonias se llaman ovocitos. Bueno, un clic. Ya, el paso de ovogonia a ovocito se da cuando inicia la meiosis, y en ese momento, cuando una ovogonia inicia, o sea, cambia de mitosis a meiosis, y empieza a llamar lo que es ovocito. Bueno, ¿qué sucede para que se dé el cambio de mitosis a meiosis? No hay, a ciencia cierta, no se sabe qué es lo que pasa, pero lo que se ha investigado es de que se hablan de diferentes sustancias o esteroides, se puede decir hormonas similares a lo que son los esteroides, a lo que son los esteroides. En tal caso se habla de MIS, que es Meiosis Induction Substance, y el MPS, que es Meiosis Prevention Substance. O sea, esta estimula que esta ovogonia empiece a hacer meiosis, y el MPS hace de que algunas ovogonias no entren en ese proceso de meiosis, sigan en mitosis. Algo importante mencionar es de que, como les dije, están en cúmulos celulares. Acá hay un puntito, digamos, ahí está otras células, acá otras células, acá otras células. En cuanto en un cúmulo celular empieza este proceso o este cambio de mitosis a meiosis, todas esas empiezan como que a contagiar, dice ya, hacemos meiosis todas y todas empiezan a hacer. Y en otras siguen en mitosis y entonces ya precisamente tienen esos cúmulos celulares. Y finalmente, ¿en qué estadio? Hay algo importante mencionar también, es de que hay un estadio en el que se detiene, en este caso lo que son estos ovocitos. Y esto, la introducción de la meiosis se da en el estadio diploteno, que es, bueno, en la profase 1 de la meiosis 1. Y de hecho no hay una explicación hasta ahora de qué sustancias intervienen para que haya esta pausa, se puede decir. Ya, y para terminar vamos a reforzar esta parte, ¿no?, que es la diferenciación de los órganos genitales externos. Como ya mencionaron, hay una etapa indiferenciada donde nosotros no podemos ver exactamente qué órgano genital externo se ha formado, y una etapa diferenciada. Esto generalmente, la etapa indiferenciada va a ser de las 4 semanas aproximadamente, va a iniciar como con la migración de las células del mesénquima que vieron, ¿no?, hacia la zona media y van hacia la zona craneal, otros dicen hacia la zona anterior, y van a empezar a formar pequeños cúmulos que van a formarse como el pliegue cloacal, ya sea anterior como el tubérculo genital. Estas estructuras son muy importantes porque ya hacia la 6ª semana van a ganar nombres específicos como el tubérculo genital, pliegues uretrales, la protuberancia genital que tenemos acá y un pliegue anal. ¿Por
¿Por qué son importantes? Porque de estas estructuras van a derivar prácticamente los órganos sexuales externos, ¿no? Del tubérculo genital, en esta imagen podemos ver que va a prácticamente formarse el clítoris, ¿no? Del pliegue uretral van a formarse los labios menores, el surco urogenital va a expandirse un poco y va a formar el vestíbulo donde vamos a tener el orificio de la vagina y el meato uretral. Mientras que de la protuberancia genital vamos a formar, se van a expandir y va a formar los labios mayores, ¿no? Algo importante, que más o menos alguien sabe en qué mes se puede diferenciar o se sabe el sexo del bebé, o qué semana. ¿Ya? Aproximadamente los estudios mencionan que de manera fehaciente puede ser entre la semana 30 y la semana 15. Esto es aproximadamente el quinto o cuarto mes. Pero a veces hay equivocaciones. ¿Y a qué se deben estas equivocaciones? De que pueden decir, este bebito va a ser varón. Aquí es del tubérculo genital, está grande todavía, y a veces no se ha desarrollado o no, bueno, no ha evolucionado para formar un clítoris. Y pueden decir, este es varón, pero es también un tubérculo genital. Entonces aún no se ha diferenciado específicamente. Por eso hay errores inclusive. ¿Y por qué se produce esta diferenciación sexual? Porque va a haber estímulo del hormona estrógeno, porque hemos visto que en la formación, en la diferenciación del ovario, hay la formación de los folículos. Los folículos se forman generalmente a la séptima a novena semana. Entonces, esa formación de los folículos va a estimular la segregación de estrógeno y, bueno, y que no haya dihidrotestosterona. Siguiente, por favor. Esta es otra imagen similar que vemos aquí, la etapa indiferenciada, abajo la etapa diferenciada hasta la fase final. Algo importante también que recordar es las glándulas de dónde provienen, y provienen del seno urogenital. El seno urogenital va a encargarse del sistema urológico y del sistema genital. Específicamente, en la zona del vestíbulo va a haber una zona del seno urogenital que va a dar a la uretra hacia anterior y al himen hacia posterior. Y en la parte urogenital del seno urogenital va a dar la glándula de Bartolini. Y las llamas epiteliales también del seno urogenital van a dar las glándulas de Skin, que son homólogas a la próstata. Y por último tenemos un video de 1 minuto que más o menos ejemplifica cómo todo se va formando, cómo se va formando el útero, cómo se funciona para as the female reproductive system develops, the metanephric kidneys will ascend from their pelvic position to the abdominal position. The mesonephric kidneys will degenerate, as will the mesonephric ducts, which form the Wolffian ducts in males. These degenerate in females. The Mullerian ducts, or the paramesonephric ducts, will be retained in females and will form the oviduct, the uterus, and the upper portion of the vagina. The uterus and the vagina will form as the fusion of paired tubes. The urinary system is the anterior system in the female pelvis. The reproductive system is the middle system, and the colon of the digestive system is posterior. Eso sería todo. A ver, Fernando, ¿tienes puesto? ¿Preguntas? ¿Pregunta, doctora? Chicos, ustedes mencionaron acerca de la formación de los que le vienen todos los genes y el. Entonces, ¿el gen DAX1 tiene alguna función en particular? Y también el factor desarrollante testicular tendría una función adicional para que entre ellos dos, como ustedes indicaron, que si uno inhibe al otro o el otro el desarrollo, si predomina el factor determinante testicular, desarrolla un varón, ¿cuál sería la función adicional que tendrían estos dos genes en particular? Ya, lo que el gen DAX1 es un gen que está presente en los cromosomas X. Y como tú dices, bien, el gen SRY es un gen que solo está presente en los cromosomas Y. Por así decirlo, tiene una capacidad de poder inhibir, pues evidentemente, a este DAX1, que este DAX1 se encarga más de todas las características femeninas, pero como está este gen SRY, va a poder inhibir. Tiene dos funciones. El DAX1 tiene una función en particular y el factor desarrollante testicular también tiene una función adicional a lo que es el desarrollo del testículo. ¿Cómo así? Doctor,
DAX1 pues es un receptor hormonal básicamente, que va a tener la función de inhibir el desarrollo del testículo. Y el factor determinante del testículo va a tener también la función de inhibir al DAX1. Entonces yo quería entender cómo funciona para que si el DAX1 prevalece, va a desarrollarse sí o sí una mujer, porque este DAX1 ya está presente de por sí en una gónada indiferenciada. Entonces, ¿qué es lo que ¿Sabe la pasa? respuesta? Creo que hay receptores específicos cuando se... No, hay dos moléculas fundamentales ahí. Una es la testosterona y el otro es el SRY. El sexo viene determinado desde el momento de la fertilización. Se llama sexo genético. Y de eso va a depender la acción. Ahí hay una diapositiva donde hacen una cascada muy somera de la función de los genes, y eso les ha faltado. Porque es una cascada que se va activando primero desde la predisposición genética. Si es un gen femenino, ¿ya?, automáticamente la función del SRY va a desaparecer. Y se va a alterar toda la cascada. Es muy diferente a la del masculino. ¿Ya? Y van a primar otros genes, ¿no es cierto? Por ejemplo el DAX, con una función más específica para el sexo femenino. Pero cuando es masculino, ¿ya?, cumplen otra función, inclusive la testosterona. Eso les ha faltado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Pero es muy importante el rol de la testosterona, inclusive para la función de la hormona antimulleriana, que solo va a funcionar si es que hay secreción de testosterona. ¿No hay más preguntas? Bueno, yo voy a preguntar. A ver, ¿cómo es que aparece un tabique vaginal? ¿Qué pasa? En este caso hay una alteración. Ya, sus compañeros. En este caso va a haber una alteración en lo que es la función que les dije que en los conductos paramesonéfricos. Un tabique vaginal. Lo que me estás hablando es formación del útero. Ya es otra cosa. ¿Cómo se forma un tabique vaginal? ¿Cómo se forma un útero, un síndrome de Rokitansky? Es el antimulleriano, ¿verdad? Y ya, en este caso lo que va a verse alterado pues son genes que se encargan de hacer que estos conductos paramesonéfricos pues se mantengan. Entonces, como va a haber una alteración de estos genes, estos conductos no van a existir, por así decirlo, entonces va a haber una formación deficiente. ¿Ok? Entonces vamos a entrar en un útero clásico o una agenesia de alguna parte, o sea, alguna trompa, o incluso el mismo útero. A ver, vamos a hacer la misma pregunta pero al revés. ¿Ya? ¿Cómo se forma el útero? A partir de los conductos. ¿Cómo? Dibújame ahí, tienes la pizarra. ¿Cómo es? Más o menos, pues, estos dos de acá son los paramesonéfricos que están unidos aquí, con el seno urogenital. Con el seno urogenital, ¿vale? Y aquí están los mesonéfricos, que en este caso no nos va a importar mucho, ¿ok? Estos dos de acá están unidos, pero, o sea, se confluyen acá, ¿ok? Pero al principio no están unidos. Luego, luego, por así decirlo, estos dos de acá se van a juntar por acción de lo que son hormonas, del estrógeno principalmente, y también algunos genes. ¿Ok? Entonces, al momento de juntarse estos dos de acá, entonces, al momento de juntarse estos dos de acá, después están fusionados por abajo, pero aquí siguen
Pero aquí sigue habiendo pues un tabique, pues, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, lo que va a pasar es que la unión no solo va a ser de esta parte de acá abajo, sino también va a empezar a ser de acá arriba, pues porque son nuevos sectores moleculares, pues, ¿no? De los genes que existen. Entonces cada vez la unión ya no va a ser acá, sino va a ser acá. Y la siguiente va a ser un poco más arriba. Entonces, al principio solo ven un conducto uterino, luego se van a formar lo que es el cuerpo, el cervix, y también se van a formar más o menos de acá, lo que son las trompas. Sí, más o menos. Pasando. ¿Cómo se juntan? ¿O se quedan así? Como que se Porque esto que estás explicando, señores alumnos, es la explicación por qué se forma un útero didelfo, un útero bicornio, un útero arcuato. La falla de esta unión de ambos lados es la que va a condicionar estas malformaciones. Eso es una parte genética más que todo. Cuando haya algún problema en esta unión de acá, por así decirlo, más o menos al segundo mes más o menos, que es cuando esta parte ya está formada, ¿no? Entonces puede haber un útero de hielo, que es como que tiene sus dos orejitas grandes, un par de úteros y una sola trompa, ¿no? Cada uno de ellos. Y si ocurre antes, es en donde vamos a entrar un útero talificado, o sea, más o menos en esta parte. Ya, a ver. ¿No tienen preguntas? Hasta el 20. O sea, a ver. La señorita que ha explicado. Ya me olvidé, ¿ves lo que tenía que preguntar? ¿Qué me distraes? Ya. Usted que ha explicado, la pregunta es para todos, no solo para que haga respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre la mitosis y la meiosis? Sí. De que la mitosis es la mitosis es un proceso en el que una célula diploide da como resultado otra célula diploide. En cambio, la meiosis es un proceso donde hay dos etapas, una meiosis 1 y una meiosis 2, en el cual una célula pasa por dos etapas. En el primero tiene que una división y acá salen dos células y posterior a esto salen otras dos células de cada uno, entonces salen cuatro células, pero pasa de una célula diploide a cuatro células haploides. Exactamente. La principal diferencia es que van a reducir su carga genética. La meiosis tiene esa finalidad, mientras que la mitosis tiene la indicación de producir la misma célula, pero varias veces. Son la misma célula. ¿Por qué tiene que darse ese proceso? Porque si no, no podría reproducirse. Las células originales tienen 46 cromosomas. No puede juntarse uno de 46 con uno de 23. Tendría una descendencia de 69. ¿No? Tienen que tener ambos 23. Y en el caso de la mujer, los estadios reproductivos posteriores van a formar un solo ovocito, a pesar de que hay 4 estadios reproductivos posteriores. ¿Ya? Los otros van a formar unas células atróficas, que unos van a caracterizarse solamente por la reducción genética y otros por la reducción de la masa plasmática. ¿Ya? Y van a formar los famosos corpúsculos polares. Ya, eso ya lo vamos a estudiar más adelante y vamos a ver cuándo se reactivan. Se cree que el OMI es la principal sustancia que detiene al ovocito en este estadio. Estadio que se va a presentar desde el nacimiento hasta la pubertad, en que nuevamente con el flujo estrogénico se va a reactivar todo el proceso. ¿Ya? ¿Y cuándo termina el proceso de la meiosis? ¿Cuándo termina el ovocito de dividirse?
Cuando ocurre la fecundación. Cuando ocurre la fecundación, así es. Muchos me dicen que antes de la fecundación tiene que completar. No, señor. Tiene que haber fecundación para que se complete. ¿Cuántos ovocitos hay al nacimiento? De 0.7 a 2 millones. Entre 1 a 2 millones de ovocitos. ¿Sigo preguntando? A ver, pregunta de examen. ¿Qué cosa es el seno endodérmico? ¿Por qué es importante? Es la zona en donde luego va a llegar la cresta genital y también parte de la cloaca y luego va a permitir el desarrollo de los conductos paramesonérgicos. Más o menos. Tenemos miedo. Tienen que mejorar, muchachos. Hubiera preferido que sean más precisos, pero más amplios, ¿me entienden? Por ejemplo, en la parte de la diferenciación genética, sí me hubiera gustado que presenten por lo menos 2 diapositivas, tal como esa pregunta de frente. Es muy importante. ¿Qué sucede? Que no todo es así como lo han planteado. Cuando hay una disgenesia gonadal, vamos a suponer un X0, ¿ya? Vamos a hacer una tabla. Hay el X, pero no hay el Y. Sin embargo, hay actividad del Y. El SRY, en una forma mutacional, puede tener efecto. ¿Ya? ¿A quién se parece el X0? ¿A la mujer o al hombre? A ninguno. ¿Qué genitales tiene? Y peor si hablamos, por ejemplo, de un XXY o un XYY. Entonces, si no comprendemos esa parte, cómo se origina o cómo se transforma, cómo se diferencia normalmente, menos vamos a comprender cuando hay una alteración de este tipo. ¿Entiendes? Empecé a anatomía. Hablarles sobre la anatomía ginecológica, ¿no? Un repaso. Lo hemos tratado de hacer lo más fácil para poder repasar. Más fácil, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces yo voy a empezar con la pelvis. La pelvis viene del latín, que es recipiente, vajiga o cuenco. ¿Qué es un cuenco? Es un plato de sopa, pero chiquito, ¿no? Como vemos aquí. Entonces le vamos a dar esta forma a la pelvis, ya que va a tener una parte posterior, unas partes laterales también, y va a estar sosteniendo los músculos. Podríamos decir que es un cuenco que sostiene a los músculos. Entonces vamos a ver que tiene esta forma ovalada y va a estar formado por el hueso sacro y el hueso coxal, ¿no? El hueso coxal que está constituido por el ilion, el isquion y el pubis. En muchas literaturas vamos a ver que la pelvis es una parte abdominopélvica. ¿Por qué? Porque no hay una estructura que nos diferencie del abdomen, ¿no? O sea, no hay una estructura que nos diga hasta aquí es el abdomen y aquí es la pelvis, sino que es más académico, ¿no? Que lo que nosotros hacemos para poder estudiar. Entonces, vamos a decir que es una parte infero-posterior del abdomen.
Bueno, entonces vamos a tener la pelvis verdadera y la pelvis falsa, o la pelvis mayor y la pelvis menor, ¿no? Vamos a ver acá, esta es la pelvis mayor y esta parte de acá va a ser la pelvis menor. Lo que es más importante en esta diapositiva también son los diámetros de la pelvis. No hemos hablado mucho porque eso es parte de obstetricia, ¿no? Pero tenemos que saber unos puntos muy importantes, que es el bisquiático, ¿no? De las dos espinas isquiáticas, que esto nos va a dar por donde va a salir el bebé al momento del nacimiento. Acá tenemos una parte lateral. Bueno, esta parte de aquí, vamos a ver lo que es la circunferencia anatómica, perdón, de 11.5 centímetros, que va desde aquí hasta la parte de atrás, ¿no? ¿Es la circunferencia anatómica? No, es el conjugado anatómico, perdón. Conjugado anatómico. Después tenemos el conjugado obstétrico, que mide aproximadamente 11 centímetros. Y el conjugado diagonal, que es 12.5 centímetros. ¿Por qué es importante este conjugado? Porque es un conjugado más clínico. Los doctores que son ginecólogos van a utilizar este conjugado diagonal, y si nosotros agarramos el conjugado diagonal y le restamos 1.5, vamos a obtener el conjugado obstétrico, ¿no es cierto? Entonces es muy importante, y acá lo tenemos de mejor manera, ¿no? El 11.5, el de 11 centímetros y el de 12.5. Siguiente, por favor. Bueno, después vamos a tener que la pelvis tiene un conjugado muscular, y esta parte es muy importante, como les decía, ¿no? Este es un plato, la parte del fondo va a estar lleno de músculos. Ahora, para diferenciar estos músculos, porque todo lo vemos rojo, lo vamos a pintar. Siguiente. Ya, lo vamos a pintar, ¿no es cierto? Siguiente. Entonces vamos a tener primero los músculos elevadores del ano y los músculos coxígeo. El músculo elevador del ano nos da esa parte anterior, ¿no? Entonces vamos a tener acá de color amarillo, que es el coxígeo, el pubo, porque está acá pubo de la pubis, y coxígeo porque aquí está el coxis. Siguiente. Después tenemos el iliocoxígeo, que es esta parte que está verde de aquí, que es una parte más débil, pero que está rellenando estos espacios, si pueden ver. Siguiente. Tenemos el pubo rectal. El pubo coxígeo, iliocoxígeo y pubo rectal nos forman la parte de los músculos elevador del ano. El pubo rectal ya también es el chiquitito que está aquí, ¿no? El más delgado. A ver otra vez. Indíqueme de dónde a dónde va cada músculo. El pubo coxígeo, doctor, va acá, de la pubis, y se va a extender hasta la coxis. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Aquí está el amarillo. El iliocoxígeo va a llenar estos espacios de aquí, del ilio hasta el coxis también. ¿Está por delante o por detrás del pubo coxígeo? Está anterior, por delante. ¿Qué sigue? El iliocoxígeo y el pubo rectal. Y está aquí. ¿Cuáles son los elevadores del ano? Estos tres, doctor. Ya, continúe. Y después vamos a tener los músculos coxígeos. Ya, los músculos coxígeos, como les decía, no vamos a, es como un plato. Entonces tenemos esta parte anterior y vamos a tener los laterales, ¿no? Que va a ser el obturador interno en la parte interna, y el piramidal en la base. Va a ser una superior y una inferior, ¿no? Ahora también vamos a tener un componente facial. No le van a comprender. Ahí tiene usted en el medio de su diapositiva 3 cavidades. Indíquenos qué son esas 3 cavidades. Así vamos a entenderle mejor. Estas, señorita, estas 3 cavidades. ¿Qué cosa es? ¿A qué corresponden? Porque si no, no van a entender. Es la vejiga, el útero, La uretra, la vejiga, la vagina, y la última, ¿qué es? útero. El recto. Ya. Así nos vamos a entender. Continúe. Entonces después vamos a tener el componente facial, y hay una clasificación que se llama de Lance, que nos va a dividir en 3.
El primer nivel es la espina isquiática y el ligamento supraespinoso que va por aquí, por este lado. El segundo nivel ya también es lo que es el cubo cervical, de acá del pubis y la cervical. Y el tercer nivel que es el recto vaginal, Y bueno, en lo facial tenemos dos componentes, que es el laxo y el denso, ¿no? El laxo para rellenar y el denso más que todo es para sostener a las vísceras que se van a encontrar aquí, ¿no? Bueno, ahí pusimos esta imagen que es el peritoneo, ¿no? Que está cubriendo la parte anterior y superior. Por ejemplo, acá vemos el conducto de Douglas, ¿no? Aquí abajo. Ese no es el peritoneo. O sea, esa es una fascia muy importante. ¿Qué se llama esa fascia? Es la fascia endopélvica. ¿Aló? Ahora la irrigación de la pelvis. Entonces, si nos acordamos, ¿no? Va a salir la aorta, después se va a dividir el ilíaca común, que se divide más en el nivel de la L4, y se va a dividir en una ilíaca interna y una ilíaca externa. Entonces, aquí A ver, ¿cuál es cuál? ilíaca externa y ilíaca interna. Según tú, ¿de dónde viene? De la ilíaca cognitiva, del ilíaco cognitivo. Ya. A ver, vamos. Ya, la ilíaca interna va a tener dos troncos, el tronco anterior y el tronco posterior. El posterior, acá vemos el hilo lumbar, la sacra lateral y la arteria glútea, ¿no? Y la anterior vamos a tener la arteria isquiática y la arteria pudenda interna. Y por la externa ya la arteria epigástica y la arteria circunfleja ilíaca profunda. Y ahora si le ponemos los músculos, se vería así más o menos. A ver, regresa. A ver, ¿dónde está la uterina? Las uterinas de la interna, doctor. ¿Dónde fue? ¿Dónde está la uterina ahí? El diagrama. Por aquí. Por ahí. Por ahí debe estar. ¿Dónde está la ilíaca interna? La ilíaca interna, esta de aquí está. Ahí está. A ver, vamos a ver si después mejor. Continúa. ¿Ya terminaste? Bueno, vamos a seguir con el útero. A ver, continúe. Vamos a comenzar con sus generalidades, ¿no? El útero va a ser un órgano hueco, muscular, de forma piriforme, como vemos en la imagen. La ubicación va a estar en la pelvis menor, justamente entre la vejiga y el recto, ¿no? La vejiga en la parte anterior y el recto en la parte posterior. Luego vamos a tener las dimensiones de esta misma, que van a ser de 7 a 8 centímetros de longitud, 5 centímetros aproximadamente de ancho y 2.5 centímetros de grosor. El peso va a variar, en control de bibliografía que sea 40-50, también de 60-80 gramos. También va a variar de acuerdo a la edad de la paciente. También vamos a tener las relaciones anatómicas más importantes, que por arriba vamos a encontrar las heces intestinales y la vagina en la parte inferior a través del cervix, ¿no? Acá importante, casi todos los úteros están en anteversión, como vemos en la imagen, ¿no? Como yendo hacia adelante. Sin embargo, hay otras
Hay otras diferencias anatómicas como el útero en retroversión y el útero en retroversoflexión, que son importantes de conocer, principalmente algunas veces en el legrado uterino. Cuando no se sabe que la persona tiene un útero en retroversoflexión, por ejemplo, se puede perforar muy fácilmente. Entonces vamos a tener las partes y capas del útero, ¿no? Entonces vamos a tener acá lo que es el fondo uterino, lo que encontramos en la parte superior, la parte principal y más grande que va a ser el cuerpo, que va a ser la parte justamente donde va a ocurrir la implantación. También tenemos el istmo, que va a ser una zona estrecha entre el cuerpo y el cervix, que va a ser aproximadamente... Señala, ¿dónde está el istmo? Acá el istmo, que va a ser justamente aproximadamente de un centímetro. Luego también tenemos el canal cervical, que va a comunicar justamente la vagina con el útero, ¿no? Y acá vamos a tener el orificio interno y el orificio externo. Algunas correlaciones clínicas importantes acá tenemos que tener en cuenta que en el cervix justamente vamos a hacer el cribado, ¿no?, para el Papa Nicolau, y en algunos casos, por ejemplo, también van a ser importantes para ver si la paciente puede presentar o no parto prematuro según la medida y la edad gestacional de esto. Siguiente, por favor. Está bien. Oiga, el istmo está mucho más abajo donde has puesto tu flecha. El istmo se llama istmo, ¿por qué? ¿Por qué hay un istmo insular? ¿Por qué? Han estudiado geografía, ¿no? O también hacemos una clase de geografía. A veces hay una península, ¿no es cierto? Y la parte más estrecha de la península es el istmo. Igual en el útero. La parte más estrecha del útero es el istmo. ¿Por qué es importante? Dos motivos. Una, divide al cuerpo uterino del cuello uterino. ¿Ya? Y dos, es el punto más accesible para la arteria uterina. ¿Ya? Pues por eso es que nosotros ligamos la arteria uterina a ese nivel. Pero no solo queda ahí. En este punto es donde el uréter se acerca más hacia el útero. ¿Ya? Por eso es que nosotros lo usamos como punto de referencia para no dañar el uréter. Continúa. Ok. Luego tenemos las capas del útero propiamente dichas, que van a ser el perimetrio, el miometrio y el endometrio, ¿no? El perimetrio, que va a ser prácticamente la parte serosa peritoneal, el miometrio, la parte central, y también la parte que va a tener tres capas: la circular interna, la plexiforme media y la longitudinal externa. Y finalmente también tenemos el endometrio, que va a ser la capa basal, la capa funcional, donde va a ocurrir la implantación, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, acá comenzamos una de las partes más importantes, la irrigación del útero, ¿no? Que va a estar... Tú vas a dar la segunda parte de la irrigación. Del útero, sí. Entonces tenemos la arteria uterina, ¿no? Como vemos, como dijo acaba de decir el doctor, ¿no? Acá tenemos los uréteres, ¿no? Y nos damos cuenta que la arteria uterina pasa detrás de esos uréteres, justamente como agua debajo del puente, ¿ya? Entonces, esta porción, como dijo el doctor, es clave justamente en casos... ¿La arteria uterina pasa por detrás del uréter? No, perdón. Pasa adelante del uréter. Claro. Sí. Entonces es importante justamente porque en algunos casos, por ejemplo, cuando se van a clampar esas arterias o en algún caso se va a hacer una histerectomía para no dañar justamente los uréteres, ¿no? Entonces tenemos que tener bien claro la posición de estos. Además de esto, recordemos nosotros que hemos llevado ya obstetricia el ciclo pasado, una de las partes más importantes, o bueno, de causas de muerte materna postparto es justamente la hemorragia, ¿no? Entonces el conocimiento de esta
al menos para hacer, por ejemplo, el clampaje o alguna u otra maniobra para detener el sangrado, ya que la principal parte del sangrado uterino va a provenir de esa arteria uterina, entonces tenemos que tener la línea en cuenta. Sí. Hay una aclaración ahí. Con respecto al comentario que tú has hecho. Lo que pasa es que mirándolo de arriba hacia abajo, como lo ve el cirujano, lo primero que encuentra es la vejiga y después el útero, ¿correcto? ¿Sí? Este es mi pulmón. El legado. Si nosotros vamos de adelante hacia atrás, pubis, coxis y sacro. Muy bien. Yo hago la apertura abdominal y yo me voy a encontrar con la vejiga acá. ¿Correcto? Y acá me voy a encontrar más o menos así con el útero. ¿Sí? Este es el espacio vesicouterino. Este es el fondo del saco de Douglas. Si yo lo miro lateralmente, la caída del útero, entonces acá está el pubis, acá está la vejiga y acá está el útero. ¿Listo? Si viene lateralmente, los uréteres vienen por la pared pélvica. Recuerden que el riñón está por acá, se va a venir por acá, acá están los úteros sacros y el uréter se aproxima ahí. Se aproxima, se va muy paralelo al útero y en esta parte, más o menos a la altura donde está la uterina, recuerden que la uterina está a horas 3 y horas 9, ¿ya? Se hace anterior. En esta parte se vuelve posterior o anterior a la arteria uterina. ¿Ya? ¿Entiendes? Lateralmente, ¿qué estaría pasando? El uréter está viniendo por acá para insertarse más o menos a este nivel a la vejiga. Y la uterina está pasando al lado del útero. ¿Ya? Muy bien, continúe. Ahora vamos a hablar sobre los ligamentos. Vamos a tener dos grupos que van a ser los de soporte principal y los que van a estar relacionados a estructuras adyacentes. Dentro de los de soporte principal vamos a tener dos que van a ser los ligamentos cardinales o del margen inferior y los ligamentos uterosacros. El ligamento cardinal o de Mandelbrot es el principal ligamento y el más importante, puesto que se va a encargar justamente del sostén del útero. Este va a ir desde la parte lateral del cuello del útero, o mejor dicho, del cuello uterino, hasta lo que son las paredes laterales de la pelvis. Esta va a contener tejido conectivo y fibras musculares que van a estar relacionadas al sostén del útero. Y los ligamentos uterosacros van a ir van a conectar la parte posterior del útero con lo que es la cara anterior del sacro y van a ayudar al mantenimiento de la posición invertida de lo que es el útero. Ambos, si por ejemplo hay un debilitamiento de alguno de estos ligamentos o de ambos, lo que puede ocurrir es un descenso o un prolapso uterino. Y el otro grupo es el que está relacionado a las estructuras subyacentes, que sería el ligamento ancho y el ligamento redondo. El ligamento ancho no es muy fuerte y este va a ir desde los bordes laterales del útero hacia las paredes laterales de lo que es la pelvis. Pero es importante porque este va a envolver lo que son estructuras como las trompas de falopio y los ovarios, así como algunos vasos sanguíneos uterinos. Esta se va a dividir en tres, que va a ser el mesosalpinx, que es la parte o la porción superior, y justamente este va a sostener lo que son las trompas. Después vamos a tener el mesovario, que es la extensión posterior de este ligamento, que va a sostener el ovario, y por último el mesometrio, que es la porción inferior,
y la más grande, y acabo de envolver también el intracráneo uterino. Entonces, por ejemplo, en cuanto a su correlación médica, eso es muy importante porque muchas veces este ligamento es un sitio común en lo que es la implantación de tejido endometrial fuera del útero, entonces lo cual puede producir dolor pélvico. Y también, por ejemplo, en lo que es la cirugía, muchas veces se tiene que atravesar este ligamento para poder llegar a estructuras como son las trompas o el ovario. Y el ligamento redondo, que este va a fijar el útero al canal inguinal. Este va a ir desde lo que es la parte superior del útero hacia el tejido conectivo de los labios mayores y el monte de Venus. Y esto va a ayudar a mantener la posición anteroflexionada del útero, ¿no? Este es importante porque, por ejemplo, puede servir en una histerectomía como un punto de referencia, y también en la histerectomía, cuando es por prolapso uterino, se puede utilizar este ligamento para fijar el útero y ya no desciende. Y bueno, esa es una visión general de todos estos ligamentos. En cuanto al drenaje, vamos a ver que el drenaje venoso, primero vamos a tener la vena uterina, de la cual va a drenar en lo que es el plexo venoso uterino, y esta va a drenar en lo que son las venas ilíacas internas, que posteriormente se van a comunicar con las del ovario y finalmente van a drenar en lo que es la vena cava inferior. Esto es importante también porque, por ejemplo, puede producirse una trombosis venosa pélvica, ya sea después de un parto, o sea, posparto o por cirugía. Y en cuanto al drenaje linfático, vamos a ver que va a tener, por ejemplo, lo que es el cuerpo superior del útero y el fondo, van a drenar en lo que son los ganglios paraórticos. Y el cuerpo inferior va a drenar en el ganglio ilíaco externo. Y lo que es cervix o el cuello uterino va a tener 3 puntos de drenaje, que va a ser en los ganglios ilíacos internos y externos y en los presacros. Y esto es importante, por ejemplo, en una metástasis de cáncer de cervix, muchas veces van hacia estos ganglios, entonces tiene una importancia en la estratificación quirúrgica. Y en cuanto a la inervación, esta está dada por lo que es el plexo hipogástrico inferior, y de esta va a venir el plexo uterovaginal y posteriormente el plexo uterino, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, la parte amarilla es el plexo hipogástrico inferior y lo que está rosado es el plexo uterovaginal. Entonces, este va a dar dos tipos de fibras, que van a ser las simpáticas y las parasimpáticas. Las simpáticas van a ser desde la T10 hasta la L2, y estas van a dar se van a encargar de la vasoconstricción y de la relajación del útero. Y las fibras parasimpáticas van a venir desde la S2 hasta la S4, y estas se van a encargar de la vasodilatación y de la contracción uterina. Y en cuanto a los nervios, va a estar dado por los nervios espláncnicos pélvicos. Bueno, buenas tardes, doctor, compañero. Para continuar con la exposición, ahora les vamos a hablar sobre el ovario. ¿Qué viene a ser entonces el ovario? Es un par de órganos endocrinos que van a estar muy similares en su forma a una almendra, ¿no? Este viene a estar ubicado en la cavidad abdominopélvica, va a tener una longitud de 3.5 por 1.5 por 1 centímetro, ¿no? Y más o menos va a tener un peso de 6 a 8 gramos. Va a tener dos funciones muy principales, que viene a ser la gametogénica y la endocrina, ¿no? Que va a ser secretar hormonas muy importantes, como el estrógeno, la progesterona y la gonadotropina. Y la gametogénica
ovárica, los ovocitos, ¿no? Entonces, este se va a dividir va a tener dos partes principales, que va a ser la corteza y la médula. Aquí en la corteza va a ser donde se van a secretar las hormonas o la parte gametogénica, y la médula básicamente va a ser la parte donde va a estar su irrigación, su inervación y su drenaje. Entonces, viendo un poco sobre la ubicación donde se va a encontrar esta fosa ovárica, se va a encontrar delante del recto, como podemos ver, anterior a esta, medialmente se va a encontrar la trompa uterina, los vasos ilíacos y el ligamento ancho del útero, ¿no? Muy importante es saber que en esta fosa ovárica va a ser atravesada, ¿no?, por un nervio importante, que es el nervio obturador. En cuanto a sus medios de fijación, el ligamento más importante de fijación del ovario viene a ser el ligamento suspensorio del ovario, ya que no solo va a ser un ligamento, sino que va a estar compuesto también de vasos y nervios, ¿no?, de arterias, venas y nervios que van a formar el pedículo ovárico. También otros medios de fijación vienen a ser el mesovario, el ligamento propio del ovario y el ligamento tubovárico, ¿no?, que ya habían sido mencionados por mis compañeros. Pero el más importante que tenemos que tener presente es el ligamento suspensorio del ovario. A ver, regresa. A ver, ¿cuál es el ligamento suspensorio del ovario? Bueno, se encuentra el lateral superior. ¿Ese es? Es un par de kilómetros. Claro. Está mal O sea, en esta imagen no se puede apreciar, pero... No, sí está ahí. ¿Por dónde viene la arteria ovárica? A ver, señálame, ¿por dónde viene? Ahí. A ver ustedes, ¿por dónde viene la arteria ovárica? Aproximadamente por el istmo. Por el istmo. ¿Por dónde? Así. Interesante. Señorita, ¿por dónde viene la ovárica? Porque la has nombrado en tu exposición. ¿De dónde viene la ovárica? Del ilíaco interna. Del ilíaco interna. Y a veces viene de la aorta, sobre todo en el lado derecho. Ya, pero dime, ¿por dónde entra la arteria ovárica? Al ovario. ¿Cómo llega la irrigación al ovario? Por dos arterias, la arteria ovárica y la rama ovárica de la arteria uterina. Por ramas de la arteria uterina. Entonces, en ese meso que tienes ahí, hay unión de dos arterias, anastomosis de dos arterias. La rama. Es por eso que cuando hay un embarazo ectópico, se rompe y el sangrado es masivo. La paciente se puede morir por una hemorragia por embarazo ectópico. ¿Ya? Entonces, si no sabemos dónde está entrando la arteria ovárica, pues estamos perdidos. ¿Ah? La arteria ovárica entra en un conjunto que se llama infundíbulo pélvico. ¿Y dónde está el ligamento infundíbulo pélvico? Usted que ha expuesto los ligamentos. A ver, me pongo una diapositiva. ¿Cuál quiere? ¿Está? ¿Cuál es el infundíbulo pélvico?
¿Cómo va a estar? ¿Dónde está la aorta? Sí. Es una vista posterior del útero. No es mi diapositiva, pero por lo que veo es una vista posterior del útero. ¿Dónde está? ¿Por dónde crees que está pasando la aorta? Tu aorta pasa pegada a tu columna. ¿Por dónde crees que pasa el incuntículo previo? ¿Por dónde viene la renal? ¿Por dónde viene la ilíaca primitiva? ¿Dónde está? Ay, jóvenes, ¿qué voy a hacer con ustedes? Aquí hay un peritoneo especial, que es el peritoneo posterior. ¿Ya? Muy pocos entran a esta cavidad. ¿Por qué? Porque cuando yo destape el peritoneo posterior, me voy a encontrar los grandes vasos, me voy a encontrar los ureteros, me voy a encontrar los ganglios. Y si yo no conozco la anatomía, voy a lesionar, voy a causar cosas catastróficas. ¿Ya? ¿El riñón es retroperitoneal o está antes del peritoneo posterior? ¿La aorta cómo es? Antes. Bien. Tus grandes vasos están viniendo por acá. ¿Ya? Tus grandes vasos, recuerda que la uterina está por acá, se ha dividido en dos, está la rama de la uterina y está subiendo por acá. ¿Qué se queda? ¿Listo? Si nosotros tenemos el ovario aquí, con la trompa, este es el extremo de la pelvis, lo vas a estar viendo por acá, y por acá sale un vasito. ¿Ya? Regular. Esta es la arteria ovárica. Y este ligamento de acá se llama ligamento infundíbulo pélvico. De ahí viene ovárica. Entonces, el mesosalpinx contiene justamente a la ovario, que está viniendo por acá. Por ahí irriga a la ovario. ¿Ya? Bueno, ¿qué otra función tienen esos ligamentos? Aparte de tenerlo al ovario ahí. Contienen, doctor, vasos y nervios. ¿Qué más? También dan soporte a otras estructuras. Sí. ¿A qué estructuras? A la trompa, por ejemplo. No da soporte. Está unida la trompa a través del ligamento tubo-ovárico. Este ligamento es muy importante desde el punto de vista reproductivo, porque recuerda que la ampolla tiene que cubrir al ovario durante la ovulación para recepcionar el ovocito, ¿ya? Aspirarlo y esperar que se encuentre con el espermatozoide. Continúa. Bueno, como ya lo había mencionado, hablando de irrigación, Ahí está justo, ¿no? Sí. ¿Y cómo si tienes fuera diapositiva? No me dices dónde está. Ya bueno, esta irrigación va a ser básicamente con dos arterias muy importantes, la arteria ovárica y la rama ovárica de la arteria uterina, que se van a anastomosar a nivel del ovario y van a dar irrigación a través del ovario. En cuanto a su drenaje venoso, va a ser llevado por el plexo venoso, que podemos observarlo en la imagen, que lo vamos a dividir en dos partes, en la parte medial y en la parte lateral. La parte medial va a ser drenado hacia la vena uterina, ¿no? Que podemos ver acá abajo.
la vena uterina, ahí se va a drenar la parte medial. Y la parte lateral va a ser muy diferente el lado izquierdo y el lado derecho, ¿no? Como podemos ver aquí, la parte lateral izquierda se va a drenar directamente en la vena renal izquierda, mientras que la parte derecha de la porción lateral se va a drenar directamente en la vena cava inferior. En cambio, el lado derecho en la vena renal izquierda, y ya la vena renal izquierda se va a drenar en la vena cava. Bueno, hablando ahora de su drenaje linfático, básicamente su drenaje linfático va a ser a través de los nodos lumbares izquierdos, y su inervación se va a llevar a cabo por el plexo aórtico, su inervación simpática por los nervios esplácnicos menores y su inervación parasimpática por el plexo hipogástrico inferior. Bueno, continuando con las trompas de falopio, vemos que viene a ser un órgano muy importante, ¿no? También, ya que su función principal básicamente es un tubo, ¿no? Que su función principal va a ser proporcionar un camino para los ovocitos, y otra de sus funciones es proporcionar un camino también para los espermatozoides para que se lleguen a unir, ¿no? Con el óvulo. Va a tener un tamaño de entre 10 a 12 centímetros en total de longitud por 1 centímetro de diámetro, y lo vamos a dividir en 4 segmentos, ¿no? Primero vamos a tener el intersticio, que aquí va a estar dentro de la pared muscular. Vamos a tener el istmo, que va a tener una longitud de 3 centímetros por 2.5 centímetros de diámetro. Después vamos a tener la ampolla, que esta va a ser la parte más... Ahí hay un ¿se error. puede? Tan mal tus unidades. ¿Cómo va a medir 2 centímetros y medio la trompa a punto de entrar al útero? 2 centímetros y medio, ¿ah? 1 centímetro y medio. Ay, Dios mío. La ampolla mía que había puesto que mide 8 centímetros de diámetro. Debe ser milímetros de parte. Milímetros. Ya. Y una longitud de 5 centímetros y de 8.1 milímetros. Esta viene a ser la parte un poco más grande, porque aquí es donde se van a encontrar el espermatozoide y el ovocito. Después vamos a tener el infundíbulo, que va a tener una forma de embudo, que va a sostener a las fimbrias, ¿no? Que van a ser los que van a recepcionar el óvulo. El soporte, básicamente la trompa de falopio, va a ser llevado por el ligamento ancho del útero, el mesosálpico, ¿no? Que está en la flechita. Que a su vez va a transportar también lo que viene a ser las venas y arterias y nervios que van a inervar a la trompa, ¿no? Entonces, dentro de su irrigación va a ser básicamente, lo vamos a dividir. ¿Puede retroceder? Yo no he recibido tanto. Bueno, hablando ahora de su irrigación, va a ser básicamente por las ramas tubáricas de la arteria ovárica en su parte lateral. En la parte lateral, la arteria ovárica, las ramas tubáricas de la arteria ovárica. Y en la parte media, las ramas tubáricas de
arteria uterina. Su drenaje va a ser también por el plexo venoso a nivel de mesosalpinx, que va a llevar, ¿no?, lo que viene a ser su drenaje, que también va a ser en su parte lateral por la vena ovárica y en su parte media por la vena uterina. Su inervación va a ser, su inervación simpática va a estar llevada por el plexo uterovaginal y su inervación parasimpática por los nervios esplácnicos. Continuando, ahora vamos a hablar acerca de la vagina, que esta va a ser una bisabuela como tal, y su estructura va a tener una estructura de músculo membranosa. En su ubicación se va a encontrar posterior a la uretra y anterior al recto. En cuanto a sus medidas, se varía un poco entre las literaturas. Se dice que en la pared anterior tiene una medida de 7 centímetros aproximadamente, ¿no? Y en la pared posterior de 9 centímetros. Sus paredes están compuestas por tres capas, una que es mucosa, en la cual vamos a encontrar un tejido estratificado no queratinizado. Debajo de este encontramos una capa mucosa que va a estar compuesto con colagenasa y elastina, y debajo de este una capa adiposa. Esta capa adiposa se va a encargar de separar las estructuras en la parte anterior con la uretra y la vejiga, y en la parte posterior con el recto. También vamos a ver que esta va a estar compuesta por 4 sacos. Es importante reconocerlos para en la exploración podemos, los 4 sacos van a ser un saco posterior, o también conocido como el fondo de saco de Douglas, el anterior, y 2 laterales. Esto es importante conocerlos, ya que en la exploración podemos explorar por medio de estos a los órganos anexados, o si hay alguna masa o algún quiste fuera del común, ¿no? Este también va a tener 3 medios de fijación. Un medio de fijación que se va a llamar el soporte de nivel 1 o suspensorio, que va a fijar la porción superior. Esta se va a dar porque el parametrio va a descender junto con la vagina, llamándose paracarpio, y este va a hacer que se una la parte superior de la vagina con la pelvis, y le va a dar este soporte, va a hacer que la vagina esté suspendida en este. Es importante esto porque como le va a dar la suspensión en las pacientes embarazadas, suele haber mayor peso, y bueno, el efecto en este nos va a dar podemos ver o asociarlo a un prolapso en la cúpula vaginal. Tenemos el soporte de nivel 2 o eje de inserción, que va a ser en la porción media. Este se va a dar por la ateneurosis endopélvica, que va a constar del tejido conjuntivo visceral. Y tenemos el soporte de nivel 3 o eje de fusión, que como tal en este nos va a hablar de que se va a fusionar, ¿no? En esta parte distal la vagina se va a fusionar, en la parte anterior con la uretra, en las partes laterales en la parte posterior con la comisura puborectal, y en la parte posterior con la comisura puborectal. Señorita, la está paliando. No. Desde hace rato. Ya, ahí nomás, jóvenes. Pasen adelante. A ver, preguntas, jóvenes, ¿qué no les ha quedado claro?
de los tres que mencionamos. A ver, los generadores del ano son tres núcleos diferentes, pero los tres funcionan como uno. No hay uno que sea predominante sobre el otro. Sí, doctor, en la bibliografía que revisaba mencionaba que el componente que es el músculo pubococcigio tenía importancia clínica porque este es el músculo que se refuerza con los ejercicios de Kegel para que se puedan evitar los prolapsos. Eso Sí, mencionaba. en realidad son todos los elevadores. ¿Ya? Sí, es el que está más pegado a la uretra, eso es cierto. ¿Ya? Pero no puede reforzar uno solo. A ver, imagínense todos, ¿ah? Bueno, esto le decía, por ejemplo, cuando hablemos de incontinencia. Imagínense que todos están a punto de orinarse. ¿Qué es lo que hacen? A ver, háganlo. Ya, aprieta. ¿Ya lo han hecho? Esos son los elevadores del ano. Esos son. ¿Ya? Por eso es que ellos previenen incontinencia urinaria e incontinencia rectal. Porque no se puede apretar solo los de la orina. A ver, ¿es eso? No puedes. ¿Ah? Muy bien. A ver, una pregunta, no he estado en la parte de los ligamentos. ¿Cuáles son los ligamentos que forman el anillo pericervical? ¿Y por qué son importantes? ¿Cuál es el principal ligamento de sostén del útero? Claro, el cardinal o ligamento de Macker, que junto al útero sacro va a formar el anillo pericervical o primer plano de Lanzi. ¿Ya? Porque también quien ha expuesto los planos de Lanzi no se entiende nada. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque ahí yo voy a, si yo no sé cuáles son las estructuras que forman los tres planos de Lanzi, yo no voy a comprender prolapso. ¿Ya? No voy a comprender incontinencia. Bueno, jóvenes, ¿qué ven haciendo? Les voy a decir, hasta ahora las tres exposiciones bien bajitas. ¿Ya? No es que esté mal, pero yo espero mucho más de ustedes. O sea, su revisión, sus conocimientos son muy pobres. Ni siquiera saben qué es lo que están exponiendo. Ni siquiera tienen conocimiento básico de la estructura que van a exponer. Que eso es necesario para que ustedes comprendan anatomía o embriología, o lo que ustedes quieran. Entonces, si no mejoran, van a tener muchas dificultades. Y eso es lo que menos quiero. Pero tampoco no por haberles dicho que este curso es fácil de aprobar, van a dejar de estudiar. Y yo estoy viendo eso. ¿Ya? Y el primer examen, bueno, los tres exámenes son muy parecidos, pero son difíciles. ¿Eh? Entonces, si no estudian, si no repasan, pues no sé qué va a pasar. Y acá ya hay 6 preguntas del examen. Y si los que han expuesto han tenido serias dificultades, no me imagino cómo serán los que no se han preparado para esto y piensan estudiar una semana antes. Ya. El día jueves vamos a hacer la primera clase de eje, hipotálamo, hipófisis ovario. El grupo que va a exponer rol de las quispeptinas en el hipotálamo, o si quieren en el eje hipotálamo, hipófisis ovario. ¿Ya? Muy bien, señor. Nos vemos el jueves a las 3 de la tarde. Hoy día me disculpo, pero no había dónde estacionar, me he demorado. Hasta luego, jóvenes.